del águila imperial en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Esta ponencia estará impartida por Diego García González, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba. Desde muy joven se ha dedicado a la conservación de la fauna a través de diversas ONG. Más tarde encauzó su perfil científico y profesional en el estudio y preservación de especies amenazadas. Desde el año 2002 formó parte de la Agencia de Medio Ambiente y el Agua en Andalucía y ha realizado trabajos de inventarización de fauna, en especial de rapaces y aves esteparias. En el año 2011 fue asignado como técnico al Plan de Recuperación del Águila Imperial en Andalucía. Y de este plan sigue formando parte hoy día y es miembro además de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural. Así que, doctor Diego García González, muchísimas gracias y adelante, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la UNED y en especial a Vicente, que también ha coordinado este evento y que me parece magnífico ideas como esta para poner en valor la fauna de nuestro entorno. También quería dar las gracias al Ayuntamiento de Andújar y también al director del Parque Natural y a sus técnicos que nos permiten trabajar codo con codo en el mismo. Bueno, la charla voy a ir de lo general a lo particular. No me voy a resistir a dar unas breves pinceladas de lo que es la biología del águila imperial. Decir que es una especie catalogada en peligro de extinción, de ahí que nos centremos nuestros esfuerzos en conservarla. Y este nivel de amenaza no solo se debe a por lo limitado de sus efectivos, sino que su distribución geográfica también, como hemos visto antes, en el lince, pues está muy restringida. El águila imperial solo se distribuye en la península ibérica, entonces cualquier evento catastrófico que sufra ella de algún tipo de enfermedad o a su presa principal, que es el conejo, o a nivel de grandes incendios o un evento similar, pues puede dar al traste con gran parte de su población al estar muy concentrada geográficamente. Bueno, es un águila de tamaño grande. De hecho, en la península ibérica tenemos 3 grandes águilas, que es la real, la imperial y la pericera, y la imperial tendría un tamaño intermedio, es casi tan grande como el águila real. Los machos son un poco más pequeños, tienen en torno a 3 kilos, las hembras llegan hasta 4, y eso es también muy normal en las rapaces, ¿no? De que las hembras, como tienen, digamos, todo el peso de la crianza, normalmente suelen ser más grandes en tamaño. Al contrario que las dos otras águilas que he mencionado antes, la pericera y la real, el águila imperial cría exclusivamente en árbol. La real y la pericera tienen la plasticidad que, aunque prefieren roquedos, también tienen la posibilidad de criar en árbol si no hubiera ese sustrato, ¿no? Entonces, eso también las limita mucho geográficamente, ¿no? Como veremos luego más adelante. Y luego, pues igual que pasa con el lince, está súper especializada en la captura de conejos, que es su principal especie presa. Es verdad que a falta de conejos, pues puede comer otras aves, córvidos, perdices, palomas, incluso en Doñana, pues se alimenta mucho de aves acuáticas. También come carroña, sobre todo en otoño, aquí en época de montería. Incluso también, bueno, pues reptiles, se ha visto incluso lagartos y demás. Y esa es un poco su dieta. Y luego es un ave bastante longeva, sobre todo de las que tenemos marcadas con anillas en Doñana, pues hemos visto que hasta los 24 años de vida sobreviven, ¿no? Y pues en ese largo espacio de tiempo, pues puede recuperarse, ¿no? Y luego otra cosa que luego veremos más en detalle es que en la época juvenil, digamos, el águila imperial, una vez que se dispersa del territorio parental, está 2 o 3 años en dispersión. Y en esos 2 o 3 años de dispersión tiene una tasa de mortalidad muy alta que puede rondar el 70-80%, ¿no? Entonces, como veremos más adelante, ahí es donde hay que centrar un poco los esfuerzos de conservación. Bueno, en la imagen inferior derecha tenéis lo que es el plumaje típico de una águila imperial que todos conocemos, que es tono marrón chocolate, casi negro, casi todo el plumaje, con la cabeza ocre y la base de la cola de color grisáceo.
Pero realmente cuando un águila imperial sale del nido allá por el mes de mayo, junio, realmente tiene este aspecto, ¿no? Es tan diferente que incluso en el siglo pasado, cuando los primeros naturalistas del norte de Europa visitaron nuestro país y vieron ese águila, la calificaron como una especie nueva, como el águila monje, ¿no? Porque parecía a los monjes estos franciscanos con el hábito. Progresivamente, ya el primer invierno, se le van decolorando las plumas por el efecto de la radiación del sol y tal, y como veis ya se tiene un plumaje mucho más claro. Ya para el segundo año tiene un plumaje que nosotros denominamos segundo pajizo, en el que ya empiezan a brotarle plumas de color más oscuro. Luego empieza ya el tercer año, que tiene un plumaje que llamamos damero claro, donde ya las plumas de vuelo son casi todas de color oscuro y la cabeza empieza a adornarse en una especie de careta negra. Ya con esta edad, muchas águilas imperiales empiezan a sentarse y pueden empezar ya a tener un territorio de nidificación y a criar, aunque los primeros intentos suelen ser fracasos. Ya con 4 años es damero oscuro, con el quinto año de su adulto ya le salen las manchas características blancas, pero aún conserva el resto del plumaje juvenil. Esta gradación de plumaje es importante para la conservación. Si en un territorio de águilas imperiales que tenemos controlado los 2 individuos son adultos y de repente vemos que uno ha sido sustituido por otro más joven, no está hablando de un episodio de mortalidad. Si ese episodio de mortalidad vuelve a repetirse, sabemos que en el territorio hay una causa de mortalidad no detectada y entonces, bueno, pues nos ponemos un poco las pilas, buscamos tendidos eléctricos, buscamos veneno y nos sirve un poco como chivato para ver la salud, digamos, de los territorios. Bueno, como he dicho al principio, el águila imperial ibérica, en el último atlas de las aves reproductoras de España, del 21, pues estaba catalogado como en peligro de extinción y además es una especie que a nivel legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, está en el catálogo. Por lo tanto, las administraciones tienen el deber y la obligación de protegerla. Como veremos más adelante, pues el objetivo principal de los planes de conservación es pasar la especie como en peligro de extinción a vulnerable, rebajar su nivel de amenaza. Y como luego también os explicaré con más detalle, Andalucía, la Estrategia Nacional de Conservación del Águila Imperial, que el Ministerio de Medio Ambiente con los diferentes responsables de la especie en las comunidades autónomas, fijó para Andalucía que debería tener el 20% de las parejas nacionales, asignándole a nivel nacional las 500 parejas. Por tanto, deberíamos de llegar a las 100 parejas. Por hacer un poco de historia, si nos retrotraemos 50 años, pues vemos cómo en el primer censo de 1972, pues solo había 50 parejas y su población estaba muy fragmentada. Vemos que en Andalucía, por ejemplo, estaba la población de Doñana, algunas en la Sierra Norte de Sevilla, algunas en Córdoba, y muy importante, ya que estaba en Andújar, vemos como el principal origen de la especie en Andalucía, ya en aquella época, era este territorio, ¿no? En aquella época, pues ya se ha citado aquí, Félix Rodríguez de la Fuente, Jesús Garzón, aquí presente Joaquín, pues consiguieron, que a mí me parece milagroso, que las administraciones pasaran de pagar por matar rapaces ahora a sancionar si se hacía, ¿no? Fue un cambio de mentalidad que hoy día es difícilmente imaginable cómo se consiguió en tan poco tiempo. Fruto de ese cambio de mentalidad, pues poco a poco la especie empezó a recuperarse, ¿no? Y ya en los años 90, pues había 146 territorios, no quiero aburrirnos mucho con cifras, y actualmente, pues se estima que a nivel nacional hay 850 parejas. Y veis, este no es el mejor mapa, pero es el que he encontrado más reciente, porque ya hay incluso parejas en Burgos o en Zamora. Pero ya veis que de una población fragmentada es una población en fase de extinguirse. Si no, ya lo ha dicho Maribel con el lince, si tú no consigues interconectar esas poblaciones y que haya un intercambio genético, difícilmente la podrás conservar. Pues ya veis como la mayoría del territorio nacional, la población es un continuo.
Bueno, uno de los hitos en Andalucía de la recuperación del águila imperial sucedió en 2011, ¿no? Que fue cuando se aprobó en el Parlamento el plan de recuperación del águila imperial. Eso dio un impulso muy grande, tanto a nivel financiero como de legislativo, en su conservación. Y bueno, como he dicho, la finalidad principal de este plan de recuperación es rebajar su amenaza a nivel vulnerable, con tres objetivos específicos. Conservar y mejorar su hábitat. Bueno, tengo que comentar que aunque todos tenemos en el imaginario que el águila imperial es un águila ahí muy ligada al bosque mediterráneo y tal, realmente el águila imperial tiene una plasticidad enorme y es capaz de nidificar desde el nivel del mar en Doñana hasta aquí a más de 1000 metros cerca de donde estamos, que está Mancha Real, donde hay parejas, en la campiña de Sevilla, o aquí a menos de 20 kilómetros en los olivares de Jaén hay algunas parejas ya nidificando. Entonces, yo digo así un poco en broma que lo único que necesita el águila imperial es que se la deje tranquila, que tenga un árbol alto y que tenga mucho conejo, ¿no? Y por eso he puesto en rojo reducir los factores de amenaza, que luego veremos las principales causas de mortalidad de la especie. Y bueno, si consigues los dos primeros objetivos, el tercero te viene solo, que es incrementar el tamaño de la población. Hoy día el plan de recuperación recae sobre la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que tiene 2 técnicos y 6 auxiliares de campo repartidos por toda Andalucía, y este equipo de trabajo pues, está coordinado por un funcionario de la Junta. Bueno, ya vamos aterrizando a un nivel inferior y ya a nivel andaluz vemos cómo hace 20 años pues solo había en Andalucía 47 territorios de nidificación dividido en 6 núcleos, bueno, en varios núcleos, ¿no? Pero aquí he querido resaltar las cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, que es una medida estándar en que solemos medir a las poblaciones de grandes rapaces, y vemos cómo estaba la población de Doñana, cómo había algunas parejas en el norte de Sevilla, algunas en Córdoba, y cómo de nuevo había un bastión importante ya en aquella época en la zona de Andújar, ¿no? Que es la agrupación de polígonos azul claro que figura ahí. Entonces, desde siempre, el Parque Natural y su entorno ha funcionado como un área refugio que luego ha servido para que las águilas colonizen luego otras zonas cercanas. La evolución en tan solo 20 años es la que veis a continuación. Pues ya hay datos del año pasado, 146 territorios, es decir, en solo 20 años se ha triplicado la población. Recordad que os he dicho que un águila podía vivir 24 años más o menos en libertad. Pues fijaros, un águila que naciera en 2003, a día de hoy, ha visto cómo se ha incrementado por 3 su población. Y no solo el número de territorios, sino, como veis, se ha ampliado por toda Andalucía. En Cádiz se hizo un plan de recuperación y mediante hacking se reintrodujo la especie. Y bueno, pues ya tenemos alrededor de 10 parejas. Bueno, las cuadrículas rojas son las de nueva colonización el año pasado. Veis como el año pasado aparecieron 3 parejas nuevas en la campiña de Sevilla, zonas totalmente cerealistas que a lo mejor tienen un eucalipto y allí nidifican con más o menos problemas. Veis como ya Sierra Morena es un continuo, ya no es una población fragmentada. Por ejemplo, también va muy bien en el Valle de los Pedroches, que es una zona ganadera y abierta y que en principio podría tener muchas molestias, pero la verdad es que está funcionando muy bien. Incluso ha colonizado Granada, donde ya hay 5 parejas, y la subbética jienense. No quiero aburriros con muchos números, pero creo que es importante que veáis un poco este tipo de gráficas para que veáis la evolución de la especie. Pues en la década de 1990, pues en Andalucía solo había 27 29 territorios, además veis como de una forma muy estable, los diferentes censos no había incremento de población. En 2002, la entonces Consejería de Medio Ambiente ya empieza un programa de actuaciones de conservación, se crea por primera vez un equipo de campo especializado y fruto de ese mayor seguimiento, de ese mayor esfuerzo de muestreo, pues se sube hasta 47 territorios en 2003. Esto no es un crecimiento real, sino normalmente cuando uno mira más encuentra más, ¿no? Pero veis como una vez que se alcanzan esos 47 territorios, pues pasan muchos años hasta que realmente la especie despunta, ¿no? Que coincide
coincide con esta línea roja, que es 2011, que es la creación del plan de recuperación. A partir de ahí, el ascenso poblacional es constante y cercano al 6%. De forma que hoy hemos llegado a las 146 parejas. La línea verde que veis en el gráfico son las 100 parejas que Andalucía se comprometió a llegar, entre comillas comprometió a llegar, con el Ministerio de Medio Ambiente para rebajar la categoría. Y veis como ya se llevan 9 años por encima de las 100 parejas. El compromiso era un mínimo de 6 años. Entonces, si estrictamente nos ceñimos a números, la especie aquí en Andalucía ya tendría unos efectivos suficientes como para rebajar el nivel de amenaza. Lo que pasa es que el águila imperial es una especie paraguas, que también lo ha citado Maribel. Es decir, cuando nosotros inventaríamos tendidos eléctricos, perseguimos el veneno con financiación del águila imperial, no solo protegemos al águila imperial, sino que protegemos a todas las rapaces que se pueden electrocutar en un tendido eléctrico o a todos los animales que se pueden envenenar con el veneno. Entonces mantenemos este equipo porque sirve de protección a todas las rapaces de Andalucía, a todas las grandes rapaces. Bueno, os he puesto también la tendencia de la productividad y veis, también os he marcado una línea verde, que es donde los científicos nos indican que es la productividad mínima para que la población vaya en un aumento, que está cifrada en 0,75 pollos por nido. Como veis, todos los años está por encima, menos puntualmente. Esos declives que veis ahí, normalmente son años como está empezando a ser esta primavera, muy lluvioso, frío, y entonces en el periodo de incubación o pollos pequeños de las águilas, si el tiempo es malo, pues normalmente puede comprometer la nidificación. Pero como veis, la productividad está por encima, lo cual nos apunta que a medio plazo el águila va a seguir creciendo. Si la productividad estuviera por debajo del valor que os he indicado, nos podría indicar que aunque ahora vaya bien, a medio plazo podría ir mal. Y luego otra estadística que os quiero poner es el número de pollos que vuelan y nacen. En azul oscuro están los nacidos y en azul claro los que vuelan. Si veis, hoy en día más de 150 pollos vuelan en Andalucía todos los años. Entre comillas, y por hacer un símil, esto es como una fábrica de pollos que digamos, hacen que el águila imperial haya salido del embudo que toda especie debe atravesar para salir de su zona crítica. De esos 150 pollos, aunque el 70 al 80% no llegan a su edad adulta, pero 20 o 30 van a sobrevivir. 30 ejemplares son 15 parejas. Entonces, bueno, nos está diciendo que en el futuro vamos a tener, digamos, una reposición de ejemplares adultos suficiente como para mantener este nivel de crecimiento. Y bueno, ya aterrizando en lo que es el parque natural, pues vemos un poco a la izquierda, los puntos rojos son los territorios de nidificación que se identificaron hace 20 años, ya en 2003. ¿no? Había en concreto 9 territorios dentro del parque y 1 en su entorno. Y veis cómo estos territorios están en la franja intermedia del parque, no había ninguno en el norte y ninguno en el sur. A su lado viene lo que es la distribución actual del águila imperial. Perdón. En el parque. Veis como ya hay 12 territorios, ha crecido y como también ha crecido sobre todo fuera, donde ya hay 5 territorios más. Ahora vamos a buscar una explicación biogeográfica para esto. ¿no? Pero veis como los nuevos territorios, sobre todo, se han centrado en la zona sur. Si recordáis también lo que Maribel nos ha contado del lince, suele ser la zona donde hay más conejos, mientras que en la zona norte el conejo es más escaso. Y aquí vemos un poco el porqué, ¿no? Como he dicho al principio, el águila imperial es muy dependiente del conejo. Si bien es cierto que una pareja fuera de la época de cría puede valerse con cualquier tipo de presa, cuando tiene que sacar los pollos tienen un crecimiento muy rápido, un metabolismo muy rápido, necesita presas de calidad y el conejo es la pieza que con un menor esfuerzo mayor energía le da. ¿Y qué pasa si no hay conejo? Pues lo que se
Esta foto, ¿no? Un pollo ya muerto y el otro está muy escuálido y eso se debe a que este territorio en concreto tiene falta de conejos. Vemos unos gráficos de cuadrículas de 2,5 por 2,5 del parque y su entorno. La primera es de 2011 y veis como en la zona del río Yegua, en la zona sur del parque, hay muchas cuadrículas verdes y naranjas que indican que en aquella época había mucho conejo. Y vemos como 3 años más tarde casi todo es rojo y donde ahora está el conejo es la parte sur, la parte donde ha colonizado el águila imperial. Maribel ha comentado que había varias enfermedades del conejo, la misomatosis, la hemorragia vírica, luego una segunda cepa de la hemorragia vírica, pero yo creo que hay otra enfermedad más que fue en 2008 a 2014, que fue la crisis económica. La crisis económica, pues, cerró mucha financiación, medio ambiente, desgraciadamente, es de lo que primero va lastrando la administración, y muchas de las actuaciones que se hicieron de conservación del conejo, que luego veremos algunas, pues se dejaron de hacer, ¿no? Otra de los factores que modeliza espacialmente la presencia de las grandes rapaces es la competencia interespecífica, ¿no? Ahí en el mapa, que veis también en el parque, he seguido poniendo en blanco los territorios de águila imperial y he metido en marrón los territorios de águila real. En el parque no hay águila perdicera, que podría ser otro competidor, porque el águila perdicera es más de sustratos calizos, está más en las Béticas más que en Sierra Morena. Y veis como ambas especies, curiosamente, se concentran alrededor de los 3 principales cauces del parque. El río Yegua, el río de la Cabrera y el Jándula. Hay como una vertebración de territorio en torno a estos 3 cauces fluviales. En el caso del águila real se explica muy fácilmente porque el águila real le gustan mucho los roquedos fluviales y puede nidificar ahí, pero no solo eso, en la parte del Yegua y de estos cauces son zonas graníticas, zonas con bolos que le gustan mucho al conejo, que le dan mucha seguridad para criar al conejo y donde hay unas mayores densidades. Pero no solo eso, sino veis que hay ciertas partes del parque que no han sido ocupadas por ningún gran águila. Y si nos vamos un poco a la estructura de la vegetación, quizá ahí nos dé una tercera explicación de esto. Os he puesto aquí una diapositiva de un nido típico de águila imperial de aquí del parque, ¿no? Es un gran, casi todas las águilas del parque crían en pino resinero en su mayoría. Le gusta mucho hacer el nido en lo más alto, lo cual nos da muchos problemas porque se demoran muchos nidos. Y si veis en el fondo, aunque es un pinar, también es una zona abierta, con pastos, se intuye ahí el bosque mediterráneo. Y si os vais un poco y comparáis con el mapa de la vegetación, donde hay águilas imperiales, ya sea en el sur o en el norte de la nueva colonización, son pinares. Son pinares en los que la administración ha trabajado, donde son pinares que se están abriendo, que se están quitando de intensidad los pinos. En cambio, veis otras zonas del parque, pintadas en marrón oscuro y verde claro, que son zonas de dehesa y zonas matorralizadas, que ahí ni el águila real ni el águila perecera pues las prefieren. Y bueno, yo creo que el conejo, un poco también la estructura de la vegetación y la competencia, es lo que nos da idea del águila que hay en el parque. Yo creo que Andújar, con el nivel de conejo que hay ahora, ha llegado un poco a su capacidad de albergar muchos más territorios. No creo que pueda albergar, a menos que las poblaciones de conejos se disparen. De hecho, vemos que muchas de las parejas del sur salen del parque, visitan las zonas de olivar, capturan allí su conejo y vuelven, ¿no? Entonces, ya digamos está un poco saturado para que haya más territorio. En cifras, estos son un poco lo que hemos detectado, la evolución del águila imperial. Veis como hace 20 años pues había lo que hemos visto también de forma general para Andalucía. 9 o 10 parejas y no evolucionaba ni para mejor ni para peor. Había una estabilidad de la población que no fue hasta, como digo, 2011 cuando empieza a despuntar. Bueno, estos son territorios dentro del parque y en el entorno más cercano, dando por entorno en torno a 5 kilómetros de su límite.
Y bueno, hemos llegado a tener 19 parejas y actualmente tenemos 17. Una de esas es porque normalmente cría en la orilla de Jaén del Yeguas, pero el año pasado se pasó a la de Córdoba. Y bueno, como veis, antiguamente, en 2007 y 2013, pues la productividad era muy baja, era del 0,89, incluso en 2013, que fue un año meteorológicamente muy adverso, fue el 0,46, pero como actualmente, en 2021 y anteriormente, pues tenemos unas productividades de más de un pollo por nido, en concreto de 1,32. Y bueno, aquí quiero aprovechar también para comentaros un hecho, bueno, que también a nosotros nos causó muchos problemas, ¿no? Las parejas del parque, su tamaño de nidada era normalmente de 3 pollos por nido, porque en aquella época había bastante conejo, no había llegado la segunda enfermedad, los compañeros del lince y con otros proyectos del parque había muchos cercados de conejos que se mantenían de una forma más o menos artificial, y con la llegada de la crisis y demás, pues muchos de estos cercados dejaron de mantenerse y el conejo disminuyó, no solo por la enfermedad, sino por esta falta de financiación. Y ocurría esto, donde nacían 21 pollos, pero luego solo volaban 15. Había una alta mortalidad de pollos y nos obligó un poco a hacer unas campañas de salvamento de pollos para, bueno, que nos servían para rescatar ese tercer pollo que tenía todas las papeletas de morir en su nido, para llevarlo a Cádiz, donde se hacía un programa de reintroducción. Hoy día, las parejas del parque han adaptado ese nivel de nidada a los recursos alimenticios que hay, al nivel de conejo que hay. Y ya mueren muy pocos pollos porque, digamos, casi todas las nidades son únicamente de 2, ¿no? Y eso, hay un nivel de conejo como para que lo saquen adelante. Bueno, entro en otro nivel de la charla, que es un poco el trabajo que hacemos nosotros sobre el terreno. Vamos, nosotros digo, pero con el apoyo de los agentes de medio ambiente, de los técnicos de los parques naturales y de la administración en general. Normalmente entre el 1 de enero y el 15 de julio, a grandes rasgos, es la temporada reproductora del águila imperial. Y en esa época, pues en aquellos territorios que hay caminos, senderos y demás, pues intentamos que se pase lo menos posible para que las zonas de nidificación estén tranquilas. También hacemos mucho manejo, como he dicho, muchos águilas nidifican en pinares, pues donde hay los trabajos típicos forestales o incluso infraestructuras entre incendios, como pueden ser cortafuegos, pues intentamos compatibilizarlos con la nidificación. Hacemos también trabajos de consolidación y reconstrucción de nidos, de alimentación suplementaria, actuaciones de mejora de hábitats, como veis, majanos para conejos, o repoblaciones de perdiz. El seguimiento, pues tradicionalmente el seguimiento de la población se hace a gran distancia y con telescopios, intentando interferir lo menos posible en la vida de la águila. Pero hoy día, en los últimos años, la tecnología pues nos ha permitido que este seguimiento hacerlo un poco más especializado. Y veis un poco debajo, por ejemplo, una águila alimentándose de la comida que les ponemos. El fototrampeo nos ayuda mucho, nos permite leer anillas, identificar a cada individuo de forma particular. Y bueno, también os pongo una imagen incluso de un nido en Doñana que tiene su propia cámara y donde cualquiera de vosotros a diario puede ver cómo va la nidificación. Ahí no se ve, pero en esa secuencia se ve el águila aportándole al pollo una anguila, que hasta ahora no se conocía a la anguila como presa del águila imperial. Y bueno, últimamente estamos trabajando y empezando a trabajar con drones. Por un lado, trabajamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad en la lucha contra el veneno y las cajas trampa y los disparos. Y, por ejemplo, en fincas de campiña, donde sabemos que son muy conflictivas y no nos permiten entrar, pues utilizamos los drones para vigilar a determinados personajes y localizar cámaras trampa y demás. Y luego también estamos empezando a utilizarla, y esta es una imagen de un nido del parque, no sé si se ve, pero hay 3 puntitos blancos que son pollos de un nido, visto desde el dron desde arriba. Y como veis, hay uno que es mucho más pequeño que su hermano, está además arrinconado, eso nos indica que puede estar sufriendo agresiones por su hermano, y no se ve ninguna presa en el nido. Entonces,
con un vistazo rápido del dron podemos interpretar que ese pollo corre peligro y quizás sea bueno rescatarlo para reintroducirlo en otra zona. Trabajamos mucho también con corrección de tendido eléctrico y, bueno, hacemos chequeo de nidadas. Bueno, también quiero poner un poco de manifiesto el trabajo que se hace en las fincas, tanto públicas como privadas, de conservación y de, digamos, de los aprovechamientos que hay en ellas, llevarlos de manera adecuada y compatibilizarlos con la correcta nidificación del águila. Esto en concreto es un descorche de una finca donde hay un nido de águila real. Y bueno, la bibliografía y los estudios científico-técnicos nos dicen que ya a 800 metros, un águila que esté en el nido con los pollos o con los huevos, ya se pone en alerta a 800 metros, que es el círculo, el perímetro que hemos marcado como negro. Y a 500 metros ya corremos el riesgo de que ese águila abandone el nido y con el peligro que si es un día frío, un día con lluvia, en pocos minutos u horas, los pollos o huevos, si son pequeños y aún no termorregulan, pueden perecer. Entonces, nosotros del plan, pues recibimos un montón de información sobre descorches, desbroces, ahora tenemos un montón de problemas con las fotovoltaicas, entonces intentamos compatibilizar los aprovechamientos con la correcta nidificación. Y nosotros, no solo eso, sino que le damos un poco más fino el polígono irregular de color azul claro, es ajustar ese perímetro de 500 metros a las curvas de nivel, de forma que si hay una ladera que tú estás, que no da de cara al nido, pues te puedes meter un poco más en ese perímetro, de forma que puedas descorchar sin problema. Una vez que los pollos termorregulan y ya se suelen quedar en el nido, que normalmente ocurre a partir de los 20-25 días, pues a lo mejor ya puedes hacer ese descorche un poco más cerca, ¿no? No se trata de prohibir y que el propietario de la finca tenga un perjuicio, sino que el propietario vea a las águilas como un elemento más de su finca. Otra de las actuaciones que hacemos es la instalación de nidos artificiales o consolidación de los mismos. Sobre todo lo hacemos en Cádiz. En Cádiz, las primeras parejas que empezaron a criar gracias al plan al programa de reintroducción que tuvimos, pues todos los nidos se los llevaban los fuertes vientos de levante que había. Como el águila hace el nido en lo más alto de un árbol, venía la levantera y nos echaba abajo el nido. Entonces, con una estructura metálica de gavillas de hierro, se rellena de material verde y se instala en lo más alto de un árbol, en este caso el pino. Y veis cómo ese pino, meses más tarde, veis aquí la pareja de águilas regentando dicho nido. Eso, digamos, nos ayuda a mejorar la productividad en determinadas zonas como Cádiz o zonas de nueva colonización. Cuando vimos por primera vez águilas de plumaje damero, ya con edad de empezar a criar en Granada, pues hicimos lo mismo. De allí donde la vimos, le pusimos un nido de forma que afianzamos esa pareja, ese lugar y consolidamos el territorio. Es un elemento fundamental para consolidar nuevas zonas de nidificación. Y bueno, ahí os pongo otra imagen de lo que yo veo que puede ser el futuro en la zona de Campiña, que el águila imperial está colonizando, sobre todo en Sevilla y norte de Cádiz. Pues hay un montón de proyectos de plantas fotovoltaicas de dimensiones considerables. Entonces, el hábitat que alteran es muy grande y la posibilidad en que la águila encuentre en un árbol muy limitada, ¿no? Pues hay árboles artificiales que su primera función es poner antenas de telefonía móvil de forma, digamos, disimulada. Pues lo que le estamos pidiendo a estas grandes compañías fotovoltaicas es que dentro de sus medidas compensatorias nos permitan instalar nidos de águila imperial en dicho orden. Durante muchos años, para incrementar la productividad, una medida que se hizo fue la alimentación suplementaria. No me quiero parar mucho, pero bueno, la gente que tenemos en el campo controlaba los posaderos, sabía dónde se posaban las águilas y allí, pues, con una pértiga y demás, poníamos conejos que luego tomaban. El fototrampeo es fundamental también para saber si son las águilas o cualquier otro animal el que toma los conejos. Lo que pasa es que esto se hacía cuando el águila imperial estaba muy mal,
pero hoy día que tenemos ya tantas parejas, solo se hacen doñanas que tienen personal suficiente para llevarlo a cabo. Nosotros tenemos las mismas 6 personas en el campo que hace 20 años y la población se ha triplicado, con lo cual ya no damos abasto para medidas que implican mucho tiempo. La alimentación suplementaria hay que hacerla 2 o 3 veces por semana y pues bueno, es muy costoso. Lo que ha ido muy bien son los cercados de alimentación, sobre todo los que nos construyeron nuestros compañeros del LINCE. Y son cercados, lo suyo que tengan al menos 2 o 3 hectáreas, donde se hace un proceso aquí en Andújar, se quita mucha vegetación, con ese material se hacen majanos, luego se ponen los majanos de tubos que Maribel ha comentado, y bueno, ha servido para... Primero que se fijen muchas águilas. No hemos encontrado nidos de águilas donde no había águilas imperiales antes, como prácticamente, no te digo que dentro, pero justo al lado han hecho el nido y son como su despensa, ¿no? Y aquí veis también un águila imperial adulto con el pollo del año también cercado de alimentación también por fototrampeo. ¿Qué pasa? Que estos cercados, que en un principio se hicieron como para se ha automantenido, es decir, se esperaba que con una serie de años los conejos ahí se asentaran y demás y su población fuera expandiéndose por la zona. Pero la realidad es que entre la epidemia y demás, eso no ha ocurrido en muchas zonas. Y en el momento que la poca disponibilidad económica ha hecho que esos cercados no se pongan alimentación, no se repongan de conejos, no se mire la malla para que los jabalíes no se metan, pues el conejo ha disminuido de forma drástica y bueno, a largo plazo, pues como ha dicho Maribel, es más fácil conservar los linces o las águilas imperiales allí donde hay conejos que no empeñarte en llevar a las águilas imperiales o los linces a zonas donde hay poco conejo. Creo que para conservar cualquier especie amenazada es básico hacer un buen estudio de mortalidad de la especie. Y en este caso nosotros hemos hecho 2. Uno, digamos, de un modo clásico, con todas las águilas que entraban muertas en el K o las que entraban heridas en el CREA. Y desde 2015, que fue cuando empezáramos a poner dispositivos GPS, ya de forma bastante contundente, de 2015, pues también hicimos otro estudio con la mortalidad de esas águilas que tenían GPS. Hemos llegado a detectar 22 causas de mortalidad, muchas de ellas naturales, desde la longevidad, las águilas, gracias a Dios, mueren muchas de viejas. Son individuos territoriales que pueden llegar a matar a sus propios congéneres en ocasiones excepcionales. Luego también tienen enfermedades. En los últimos años hemos detectado varios casos de muerte por virus del Nilo. Y lo que estamos detectando mucho estos últimos años, con las recurrentes olas de calor, es como pollos que todavía no se han emancipado de su territorio, que todavía están en el territorio parental. Cuando llega el verano, con estas acusadas temperaturas, pues nos los encontramos, como veis en la foto, deshidratados y acaban llegando al CREA. Pero bueno, por desgracia también hay una serie de causas no naturales de mortalidad de la especie, que la principal es la electrocución. Pero, como veis, pueden caer lazos, venenos, en aerogeneradores, o como veis en esta radiografía, un águila totalmente plomeada, los puntos más oscuros son plomos del disparo. En el gráfico veis en la parte izquierda una gran zona azul, que son las electrocuciones. Es decir, el 50% de las águilas que encontramos, de las águilas imperiales, han muerto por electrocución. Entonces, de nada sirve que estamos mirando nidos y demás si no nos fijamos en la campiña y en la zona de dispersión donde realmente mueren. Entonces, durante todo el otoño y gran parte del año hacemos inventariación de tendidos eléctricos para que luego las compañías los modifiquen y no sean peligrosos. Luego, otro 20% de la mortalidad es por persecución directa, ya sea por veneno, disparo o cepo. El veneno no llega al 10% en este estudio de mortalidad, que luego veremos la diferencia con el otro. Y en cambio el disparo, que antes había menos, cada vez lo detectamos más. Y luego veremos una explicación de este cambio.
En la gráfica inferior veis un poco la evolución temporal, que parece que la mortalidad aumenta, pero bueno, si se ha triplicado la población, es fácil que la mortalidad aumente porque hay muchos más individuos. Además, muchos de estos individuos tienen ya estos aparatitos, los emisores GPS. Entonces, antes la mortalidad que detectamos era totalmente al azar, mientras que ahora hay una parte de la población que encontramos porque nos lo chivatean un poco los emisores. Muy importante hablar de la edad de la muerte de nuestras águilas imperiales. Las águilas imperiales que mueren normalmente no son adultas. Como recoge el gráfico, solo un 15% son adultas. Pero si veis, el 46%, o sea, antes de que el primer año de vida pase, hay casi la mitad de las águilas imperiales que han volado de su nido mueren. Pero es que otro 24 más muere al siguiente año. O sea, solo en torno al 20-30% llegan a ser reproductoras. ¿Y por qué pasa eso? Porque las zonas de nidificación, que normalmente son zonas serranas, son grandes fincas de caza mayor, donde el águila imperial no se ve como un competidor, e incluso a los propietarios, a los guardas les gusta que haya, mientras que las águilas imperiales durante estos 2 años de vida normalmente visitan zonas de campiña que están muy electrificadas, que están muy humanizadas, donde los cotos de caza menor tienen muchísimos socios, donde hay de todo y donde, bueno, pues puede haber un poco la tentación de acabar con ellos. Y hablando más de la mortalidad, aquí veis un poco también dónde mueren las águilas imperiales andaluzas. Pues prácticamente el 60% muere entre Cádiz y Sevilla. Mientras que la población normalmente reproductora está en Jaén y Córdoba y ahí mueren muchísimo menos. ¿Por qué? Porque lo que mueren son juveniles en las campiñas. Ahí veis un gráfico con las diferentes causas de mortalidad. En naranja está la electrocución y en rojo, por ejemplo, el veneno. He puesto una flecha ahí en la zona de Andújar para que veáis que aquí la mortalidad es despreciable, como pasa en la mayoría de Sierra Morena. Por lo que te he dicho un poco de lo que os he dicho del uso del espacio, de los grandes cotos de caza. También hemos medido la mortalidad entre los diferentes sexos. Bueno, no hemos encontrado diferencias apreciables, de forma que podemos concluir que el águila imperial tipo que muere en Andalucía es un águila juvenil que muere en las campiñas de Sevilla y de Cádiz por electrocución. Entonces, en los últimos años, ya con esta información, nos hemos centrado mucho en luchar contra la electrocución en las campiñas. Y bueno, ya pasando a otra fase de la charla, estos son los emisores satélites que le ponemos a la águila. Este es el último que estamos manejando, que como veis es muy pequeño, funcionan con una placa solar y no solo da información de dónde está, que antiguamente los emisores pues eran primero muy caros, luego eran muy grandes y las águilas pues les suponía también llevarlos un trago. Y pues ahora no solo nos dan información de dónde están, sino que uno desde el ordenador de su casa puede decirle, pues mira, quiero posiciones cada 5 minutos o cada cuarto de hora. Uno puede reprogramarlo en cualquier momento. Y te dan no solo datos de posición, sino de altitud, de temperatura, de dirección, de velocidad de vuelo, en fin, un montón de variables que luego nos sirven. Y no solo eso, sino que tiene unos sensores que son los acelerómetros, que nos sirven para saber la posición espacial del emisor. Por ejemplo, la línea amarilla nos indica si el emisor está así, estaría por encima del cero, pero cuando está así, está por debajo del cero. Un águila nunca puede estar boca abajo, entonces eso nos dice justo cuando este águila ha muerto. Si luego te vas a la coordenada, pues puedes saber el coto, si ha sido veneno, dónde ha sido. En fin, puedes sacar una investigación bastante fidedigna de lo que le ha ocurrido. Y no solo eso, también nos da la inclinación. Cuando el águila duerme, que es la línea roja, el emisor está en posición vertical. Pero cuando come, al agachar el pico está así. Entonces, tú sabes incluso cuándo se está alimentando. De forma que si sabes dónde los perros encuentran un cebo y da la casualidad de que el águila está ahí, sabes que ha estado comiéndose el cebo. En fin, nos da una información muy grande. Y no solo la información para la lucha contra el delito, sino que a nivel de datos técnicos también nos ha sorprendido esto.
Este gráfico son de 70 y tantas águilas imperiales andaluzas que se han marcado. Veis cómo han llegado en la península hasta Pirineo o Valencia, y no solo eso, hay casi un 10% de la población que marcamos que en algunos días, algunos meses o incluso años se la pasan en África. Veis cómo Marruecos está totalmente llena de posiciones, pero no solo eso, sino que atraviesan el Sáhara y se asientan en el Sahel, en sitios tan distantes como Senegal o Burkina Faso. Como me queda poco tiempo, voy a ir rápido. Hemos medido también la supervivencia con los emisores y hemos llegado a la conclusión de que vivos a más de 3 años solo llegan entre el 19 y el 25% de los individuos que marcamos como pollo. Luego también hay un porcentaje del 14% que muere antes de dejar el nido y bueno, lo que hemos visto, ¿no? Que casi todos, aquí vemos entre 3 y 6 meses de vida, muere casi un tercio. Y una cosa muy curiosa que nos llamó la atención también, las causas de mortalidad analizadas de forma clásica son muy parecidas a las que hemos analizado con la mortalidad exclusiva por emisores GPS, con una salvedad, que es el veneno. El veneno de forma clásica es el 10%, pero por los emisores detectamos hasta el 20%. Los emisores nos sirven mucho para luchar contra esta lacra. ¿Por qué? El águila come el veneno la verdad es que a los pocos minutos hace efecto y muere, pero el águila a lo mejor muere a 200 o 500 metros en mitad del campo, nosotros prácticamente de forma inmediata lo detectamos, al día siguiente mandamos a los perros y pillamos ese coto. De forma que aleatoriamente, como antes, digamos, encontramos al águila, tú te podías encontrar una águila envenenada o no, pero era muy difícil. Como no solo marcamos águilas imperiales, sino que los compañeros de necrófagas marcan milanos reales, quebrantahuesos, hay otras asociaciones que marcan águilas reales, águilas periceras, ya hay un número de rapaces bastante elevado volando por ahí que están ayudando muchísimo a acabar con la lacra del veneno. Bueno, aterrizando un poco en el parque, la mortalidad es prácticamente insignificante. De hecho, dentro estrictamente del parque, en estos 20 años de recogida de datos, solo hemos encontrado el caso este de 2018 de una electrocución de un adulto en la zona del Jándula. Además, se electrocutó en un apoyo corregido. Si veis, está con las fundas, las vainas negras que se le suelen poner, pero fue una electrocución de cuando las primeras protecciones se ponían, que eran unas vainas de unos materiales bastante malos. Además, en esta foto veis en detalle que en la zona de los aisladores simplemente se le ponía cinta aislante. Pues con los años esa cinta aislante se deteriora, no sé si se puede apreciar, pero se veía perfectamente la parte metálica, que es donde el águila mete ahí la uña y se electrocuta. Hoy día normalmente se pone este sistema de cartucheras que es mucho más efectivo. El año pasado, en el entorno del parque, en la zona de la Lancha, donde mucha gente va a ver lince, pues murió un águila imperial. Esta estaba marcada en Castilla-La Mancha y, bueno, el CAD determinó que fue por enfermedad. Y luego hay casos más antiguos también fuera del parque, en el entorno, por electrocución. Y, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues tanto nosotros como también últimamente las diferentes fiscalías de medio ambiente están presionando mucho a las compañías distribuidoras de electricidad para que se corrijan los apoyos. La corrección de los apoyos, como acabo de decir, normalmente la clásica era poner una funda y unas cartucheras de plástico, que eso tiene una durabilidad de 15, 20 años, pero bueno, es siempre reponer y reponer y es un nunca acabar. Gracias a Dios, en el mercado están saliendo nuevos sistemas de aislamiento y lo que se hacen es poner extensores de un material plástico no conductor entre el cable y la zona de posada del águila, que suelen tener 1 metro y que están llenas como una especie de pinchos que impiden que el águila se pose. Entonces, esas son medidas ya estructurales de corrección que son ya, digamos, para toda la vida. Bueno, no me voy a parar mucho en esta. Bueno, el disparo va en aumento. ¿Por qué? Porque en los cotos se han dado cuenta que el veneno
Cuando nosotros lo encontramos, normalmente hacemos cierres cautelares de coto, nada más que por la investigación ya le cerramos el coto, con lo cual le fastidia mucho, independientemente de que luego pueda ir a juicio y tener su sanción, el cierre cautelar ya le hace un daño, le impide allí cazar. Pero el disparo, normalmente, aunque el águila tenga el emisor, si el bicho es abatido y el infractor ve que tiene un emisor, pues normalmente intenta hacerlo desaparecer. Este emisor, por ejemplo, lo encontramos tirado en una autovía de haberle disparado y luego otros 3 o 4 de destrozado o incluso enterrado. Y aquí os pongo un caso, ¿no? De que esto es un caso real, de que un guardia de coto le pega un disparo por la mañana, lo lleva en el coche y luego se le tira el cadáver a la finca del vecino, para que le echen la culpa a él, ¿no? Pero claro, hoy día con estas tecnologías tú puedes ver totalmente el recorrido que ha hecho el águila, incluso la posición, ¿no? Un águila no puede volar boca abajo, no puede desplazarse boca abajo. Y bueno, el veneno está ahí, es una lacra que va a menos y gracias a este tipo de emisores, pues cada vez más perseguido. Aquí veis algunas imágenes que prácticamente se comen el cebo y todavía lo tienen en el pico cuando mueren. Son sustancias bastante tóxicas. Y bueno, cuando es un caso de veneno, normalmente encontramos el águila en escorzo, las uñas están contraídas y se ve que han cogido el barro y la vegetación de la zona en su agonía, ¿no? Es algo que todos tenemos que luchar contra. Y no solo nosotros hacemos una labor cada vez más fino, sino que el CAS, cada vez también, el CAS, bueno, es el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de Andalucía para analizar todo este tipo de casos. En este caso, que también es un caso real, se cotejó, pusieron el veneno en una paloma y luego el SEPRONA y los agentes de medio ambiente fueron al palomar de la persona sospechosa, cogieron un águila y el ADN de esa paloma del hombre era la misma que la del cebo y se pudo perseguir. Las águilas imperiales juveniles andan mucho por el suelo, no solo cazan en vuelo, sino que nosotros decimos que van gallineando, se desplazan mucho, con lo cual también caen en cajas trampa, lazos y cepos. Y bueno, esto es un poco el trabajo en cadena que hacemos. Nosotros desde el plan, conjuntamente con los propietarios de las fincas y los agentes de medio ambiente, pues ponemos los emisores y chequeamos los pollos en nido. Decir que los emisores solo se los podemos poner a los pollos cuando tienen entre 48 y 52 días. Con menos, el pollo todavía no ha crecido, con lo cual cuando le pones esta cinta de teflón puede comprometerle y ya más grande de 52 días tiene el peligro de que se te tiren del nido. Entonces tenemos ahí unos días, una franja muy precisa para ponerle. Esos emisores luego nos van a decir dónde ha muerto el bicho, los compañeros con las unidades caninas son unas máquinas y sobre todo los perros encuentran de todo. Donde tú vas y no ves nada, los perros hacen el trabajo por ti. Luego el SEPRON y la Guardia Civil hace su trabajo, el CAC analiza todos los cadáveres y por último las delegaciones son las encargadas de sancionar a esos cotos, ¿no? Para terminar, y bueno, como casi todos, o preveía que casi todos erais estudiantes, voy a dar unas pinceladas de técnicas de reintroducción de rapaces. Nosotros detectamos muchos pollos en nido, ahí veis uno enfermo con viruela aviar, que no le molesta incluso en la visión. Otros pollos vemos como en esta nidada de 3, el más pequeño se está quedando muy retrasado, pues ese pollo lo rescatas porque ves que va a morir el nido. Entonces, esos pollos luego los reintroducimos en otra zona donde hace más falta, que en Andalucía primordialmente son Cádiz y Granada. Y hay varias técnicas que os voy a hablar, el fostering, el hacking o la sueltadura. ¿Qué es la liberación mediante hacking? Así muy rápido, si luego me queréis preguntar, me lo decís. Bueno, pues se rescatan pollos en riego en los nidos y se lleva a un centro de cría o a un zoo. Normalmente ahora tenemos convenios con el Zoo de Córdoba y el Zoo de Jerez, que crían los pollos a mano, intentando que no te vean y demás. Y cuando ya tienen una edad adecuada, la lleva a la zona de reintroducción, que es la diapositiva Cádiz. Entonces se construye en altura un nido artificial, que es como una especie de jaula grande, donde llegamos a meter hasta 8 pollos. Y ese nido artificial, pues como veis, tiene un túnel, el personal se mete por ese túnel
llega arriba por el mismo túnel y ahí hay un cristal espía donde tú ves los pollos, pero ellos no te ven a ti. Y tiene una serie de troneras donde tú los vas alimentando. Entonces, los pollos normalmente se meten con 50 y tantos días hasta la edad de vuelo, que es de 75, 80 días. En ese tiempo, en ese casi mes que están los pollos, van viendo el entorno, van viendo las fincas y luego una noche, que también tenemos videovigilancia, le abre y normalmente se quedan en el entorno donde seguimos alimentando en una serie de posaderos que ponemos. Nosotros ponemos por la noche los conejos de forma que no nos ven y las águilas en principio no tienen contacto humano ninguno. Allí están todo el verano y cuando llega el otoño, que es normalmente cuando se dispersan ellas de forma natural, pues ya vuelan. Pero las águilas tienen un comportamiento que se llama filopatria, es decir, donde ellos han volado, no donde nacen, ¿no? Porque a lo mejor estos pollos han nacido en Andújar, pero los soltamos en casa. Donde ellos vuelan y donde ellos han visto que tienen alimento, luego cuando pasan esos 2 o 3 años de dispersión tienen a volver a nidificar. Entonces, es un método de introducción que tienes que tener mucha paciencia porque hasta que da resultados pasan muchos años, pero bueno, se ha hecho de forma exitosa con el águila imperial en Cádiz, ahora se está haciendo con el quebrantahuesos en Cazorla y normalmente va muy bien. Pero a mí en particular la técnica que más me gusta y es más natural es la de fostering. Bueno, vemos que se rescata un pollo, se vuelve a criar en un zoo y demás, y lo que hacemos en zonas y nidos que conocemos que tienen mucho conejo, que son buenos y que por lo que sea ese año solo ha tenido un pollo, pues le metemos ese pollo y sus padres lo adoptan de forma automática. Antes de meterlo en el nido, normalmente lo metemos en un baño con agua para mojarle las plumas y evitar que salga volando en cuanto lo dejamos. Pero tanto los hermanos adoptivos como los padres, digamos que se lo comen con papas. A mí es una técnica que me llama la atención porque lo adoptan sin ningún problema. Les dejamos de regalo algún conejo también para que tengan un primer alimento. Y bueno, respecto al hacking, tiene la ventaja que, bueno, nosotros no somos capaces de enseñarle a las águilas a cazar. Es verdad que en el hacking le ponemos perdices, palomas vivas allí atadas y hacen caza y demás, pero es muy limitada. Mientras que aquí se van a criar de forma natural, ¿eh? Y aparte es mucho más barato. Un hacking pues tienes que tener personal y durante muchos meses criarlo. Y por último, la última técnica de reintroducción de rapaces que manejamos, cuando esos pollos que hemos cogido durante el verano, que ya han volado de su nido y que por deshidratación los capturamos y demás, pues ya no hay posibilidad de meterlos ni en el hacking ni en un nido porque ya no es época. Pues lo que hacemos es irnos a un territorio también bueno, que no tenga muchos pollos, y los dejamos allí por la noche sujetos con un método de cetrería, que es el empigüelamiento, de forma que durante varios días, tanto los adultos como los pollos que ya vuelan de ese nido que va a ser adoptivo, van viendo las águilas allí. Al tercer, cuarto día los soltamos y ya los pollos naturales y los pollos que hemos metido son el mismo rebaño, como quien dice, y las águilas los crían sin problema. Y ya está. Bueno, daros las gracias a todos porque la conservación del águila imperial no es trabajo solo del plan de recuperación, sino que es de la sociedad en general, de las compañías eléctricas que últimamente se están poniendo las pilas, y de los científicos que nos ayudan también con todo el tema de la investigación. Y pues nada, pues muchas gracias. Tengo un vídeo corto, si queréis lo ponemos, dura 3 minutitos y de una actuación de
granito de arena.